Bueno, en la tarde de hoy habéis tenido serios problemas para conectaros, para poder ver la clase desde casa y lo he comentado. Venga, yo lo grabaré en un vídeo y os lo subo. Pues eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver si consigo recordar todo lo que hemos visto durante los 50 y tantos minutos de clase. Para empezar, he empezado comentando o recordando que no habíamos visto del tema último el apartado de gases ideales. Gases ideales. Entonces, he definido lo que era un gas ideal. Para poder definirlo, es conveniente tener en cuenta que cuando representamos la temperatura, si esta es la temperatura en grados Kelvin, frente al volumen que ocupa un gas, conforme va disminuyendo la temperatura, imaginemos que estaba el gas a esta temperatura de acá, el volumen era todo este. Pero si disminuimos hasta aquí la temperatura, el volumen, bueno, si sigo disminuyendo, llegará un momento que el volumen sea cero. Porque estos datos, los datos que yo voy obteniendo, como que han obtenido otros, yo no lo he hecho evidentemente, pero otros sí lo han hecho, los datos que han ido obteniendo seguían una línea recta más o menos. Una línea recta que llevaba a pensar que en algún momento, para alguna temperatura determinada, el volumen del gas sería cero. Volumen cero. Bien, ahí no se puede llegar nunca porque siempre hay moléculas. O sea, si yo tuviese un globo bien infladito, ¿eh? Y dentro hay 17 moléculas, si disminuyo la temperatura, vale, esto sería una temperatura la que sea, temperatura es 1, si disminuye la temperatura, el globo, eso si lo metéis en el frigorífico o en el congelador, lo podréis ver, el globo se queda chuchurrío, pero dentro tiene las mismas moléculas que había antes. Si había 17, aquí hay 17 moléculas. ¿Cuándo ese volumen será cero? Nunca. Nunca. O sea, como mucho conseguiríamos, venga, que este gas se licuase. Vale, se queda como una gotita de gas, que ahora sería líquido. Imaginad que esto es el nitrógeno y el nitrógeno se licúa y tenemos una gotita de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, si sigue enfriando, se congelará y tendremos nitrógeno sólido. Pero será un sólido, ocupa un volumen. Nunca será cero. Sin embargo, parece que estos datos nos llevan a pensar que en algún momento el volumen podría ser cero. Vale, pues, aunque no lleguemos nunca a esto, siguiendo esta línea, ha resultado que este valor es menos 273 grados centígrados. Y a eso se le llama 0 grados Kelvin. Es el cero absoluto. Se supone que es la temperatura a la que un gas ideal no ocuparía ningún volumen. Por eso se llama gas ideal. Aquel que a menos 273 grados centígrados su volumen es cero. Y por eso la escala Kelvin, la escala absoluta, parte del 273, menos 273, para desde ahí ir subiendo grado a grado. Pues esos son los gases ideales. Para esos gases ideales, una serie de investigadores llegaron a la conclusión de que el producto de la presión por el volumen es igual al producto de número de moles por una constante y por la temperatura en grados Kelvin. La temperatura, lo que se llama temperatura absoluta. Todo esto es, como decía, esta es la presión, este es el volumen que ocupa el gas, estos son la cantidad que hay, la cantidad expresada en moles, esta es la temperatura, y esto lo dejo para el final, es la constante de los gases ideales. Eso
vale 0,082 atmósferas, litro, partido por mol y por Kelvin. Claro, si tomamos ese valor para la constante, hemos de tener en cuenta que la presión deberá medirse en atmósferas. El volumen habrá que expresarlo en litros. La cantidad tendrá que venir en moles y la temperatura en Kelvin. Atmósferas, litro, mol y Kelvin. Y entonces poder tomar este valor para los gases ideales. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a estudiarlo un poquito. Si yo aumento la presión de un gas, su volumen disminuye. Por ejemplo, en una jeringuilla, con su émbolo, yo meto aquí el émbolo. Si le empujo al émbolo, es decir, si aumento la presión, este volumen disminuye. Vale, eso queda aquí reflejado. El producto de la presión por el volumen es constante. Si uno de los dos aumenta, el otro debe disminuir. Suponiendo que no hay cambio de materia, es decir, que hay la misma cantidad de moles aquí adentro. Si teníamos 37 moléculas, pues sigue habiendo 37 moléculas. N no cambia. R es una constante y que la temperatura no cambie. Pero si cambiase la temperatura, que puede ocurrir, por ejemplo, yo aumento la temperatura de una olla a presión. De estas, a ver, mira qué olla más bonita, ¿eh? Con el mango así, tal, que cierra a presión. Si yo aumento la temperatura, le meto a esto fuego y subo la temperatura, el volumen no puede cambiar porque esto está cerrado, no puede aumentar el volumen, lo que va a hacer es aumentar la presión. Si aumenta la temperatura, si esto sube, la presión sube. Luego están relacionadas las tres magnitudes, presión, volumen y temperatura, siempre y cuando el número de moles permanezca constante. Vale, pues entonces lo que puedo hacer es, si ese número de moles es constante, la temperatura la paso aquí y pasa dividiendo. Me va a quedar presión por volumen partido por temperatura y eso sería igual a N por R. Esto en realidad es otra constante, si el número de moles no cambia, repito. Bueno, pues si el número de moles no cambia, yo tengo un gas a unas determinadas condiciones de presión, volumen y temperatura, y ahora si cambio alguna, o cambio dos, o cambio tres, va a pasar a otras condiciones, pero va a seguir siendo constante, porque no he cambiado el número de moles. Por lo tanto, esta constante la puedo sustituir por, esto sería P1, V1, T1, lo voy a sustituir por P2, V2, T2. Ecuación de estado de los gases ideales. Con esta ecuación puedo resolver muchísimos ejercicios siempre y cuando, repito, no sé, no me sale, siempre y cuando N sea constante. Y R, por supuesto, también es otra constante. Bien, con esto podemos hacer el ejercicio número 5 de la hoja de ejercicios de las actividades quincenales. Vamos allá. Era este. Una masa gaseosa. No era este. Pero bueno, este también nos vale. Podemos hacer lo siguiente. A ver, actividades quincenales. Aquí está. Ah, vale, es que lo tenía en una hoja distinta. Borro y lo hago desde el principio. Vamos a ver. Tenemos dos formas de hacerlo. Dice, un sistema material está sometido a una presión de 2 atmósferas, tal. Bien, pues podemos hacer lo siguiente. Situación 1. Situación 2. Presión, P1, 2 atmósferas. P2,
Dice, cambiamos las condiciones y ahora está sometido a una presión de 1 atmósfera. Vale, pues pasa a estar a 1 atmósfera. Inicialmente la temperatura eran 20 grados centígrados. Pues temperatura sobre 1, 20 grados centígrados. Lo paso directamente a Kelvin, para no liarme después. Más 273 son 293 Kelvin. Y la temperatura sub 2 dice que ha pasado a 25 grados centígrados. 25 más 273 son 298 grados Kelvin. Volumen sub 1 dice que son, ¿dónde está? Que no lo veo, 3 litros. Pues 3 litros. Y el volumen sub 2 nos dice que la temperatura está sometido a una presión. Volumen es lo que me está pidiendo. Claro, es la única incógnita que me queda. Bueno, esto se puede hacer de dos formas. La primera sería utilizando esa última fórmula que os he puesto, que era P sub 1 por V sub 1 partido por T sub 1 es igual a P sub 2, V sub 2 partido por T sub 2. Sustituyendo valores. 2 por 3 entre 293 es igual a 1 por V sub 2 partido por 298. Entonces V sub 2 es igual a 2 por 3 son 6, 6 por 298 entre 293. Bueno, eso, vamos a ver lo que da. 6 por 298 entre 293 da 6,1 litros. Esta sería la primera forma de hacerlo. La segunda, lo pongo en otro color para distinguirlo. Venga, la segunda. La segunda sería utilizando la primera fórmula que os he dado. P por V, vale, la alarma, vale. Lo de la alarma me ha confundido. Es igual a nRT. Bueno, lo que pasa es que en este caso no tenemos el valor de R. El ejercicio, como veis, no da por ninguna parte el valor de R. En teoría no deberíamos poder hacer este ejercicio porque no tenemos esa constante, por mucho que te la sepas. El ejercicio está pensado para hacerlo con esta primera fórmula. Pero por si acaso, y así ya ampliamos, yo os cuento. Si R es igual a 0,082 atmósferas litro mol Kelvin, ahora sí podría hacerlo de la otra manera. Vamos allá. ¿Cómo? Pues bueno, pues primero voy a calcular el número de moles que tengo. Esto sería antes de, o sea, la primera situación, la situación 1. Esta es la fórmula que voy a usar. El número de moles, si lo despejo, va a ser, cuidado con los despejes, N está aquí, RT están multiplicándolo, pasan allí dividiendo. Me va a quedar P por V partido por RT. Presión 2, volumen 3 litros, R 0,082 y temperatura 293. De esta manera puedo obtener el número de moles que hay y que va a ser constante, no va a cambiar. 6 entre 0,082 y entre 293 da 0,25 moles de lo que sea. Vale, pues ahora con eso me voy a la situación 2, aplicando la misma fórmula. Ahora la presión es de una atmósfera, 1. El volumen es lo que me preguntan, V sub 2 es igual al número de moles 0,25 por R, que es 0,082, y por la temperatura,
que son 298 Kelvin. De aquí V sub 2 sale pues 0,25 por 0,082 y por 298, 6,1. 6,1 litros. No, en rojo. De las dos formas sale la misma cantidad. Para afianzar un poco más esto, hemos hecho en clase otro ejercicio. El ejercicio ha sido este no, este sí. Venga, el número 15 de la hoja de gases ideales. Aquí es donde he explicado lo anterior. Vamos a poner el ejercicio. De nuevo se puede hacer de dos formas. Método 1 y método 2. El método 1 con P por V, perdón, aquí P por V igual a nRT, y el método 2 con la ecuación de estado de los gases ideales. Vamos allá. El método 1, de nuevo, no nos han dado en el ejercicio el valor de R, la constante de los gases, 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Repito, lo hago así porque quiero que lo veáis. El ejercicio no nos da ese valor, no nos da esa constante, por lo tanto no se podría hacer así. Venga, pues P por V, nRT. De aquí sacamos el número de moles. N es igual a P por V partido por RT. Presión. Presión 740 milímetros de mercurio. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque, vamos a ver, si vamos a utilizar 0,082 como constante, 0,082, ya os digo que es atmósferas litro mol Kelvin. Por lo tanto, la presión no puede estar en milímetros de mercurio, sino que tiene que estar en atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Pues entonces, antes de seguir, voy a pasarlo a atmósferas. Luego, por ejemplo, aquí, venga, luego lo quitaré si me molesta. Tenemos que son 740 milímetros de mercurio. Hombre, si una atmósfera son 760 y estos son 740, debe salir muy parecido a 1. Pero vamos a verlo. Con el método de los factores de conversión es bastante fácil no equivocarse. Veamos, tenemos aquí los milímetros de mercurio. Yo quiero que me desaparezcan. Vale, pues pondré milímetros de mercurio aquí abajo para que esto con esto se me vaya. Y en su lugar, ¿qué quiero que aparezcan? Atmósferas. Pues aquí tendrá que ir atmósferas. Vamos a hacerlo. Aquí atmósferas y aquí milímetros de mercurio. ¿Qué relación existe entre estas dos cantidades, entre estas dos unidades? Pues una atmósfera 760, pues una atmósfera 760. Entonces lo que hay que hacer es simplemente dividir 740, porque milímetros de mercurio y metros de mercurio van a desaparecer, 760 entre 740 entre 760. 740 entre 760. Pues 0,974 atmósferas. Vale, pues entonces 0,974 atmósferas. Por el volumen. El volumen, ojo que tiene que estar en litros. De nuevo, vamos a la constante y esto está en litros, el volumen. Por lo tanto, los 250 no me valen. Tendré que ponerlo en litros. Vamos a pasarlo a litros. 250 centímetros cúbicos. Vamos a ver. Centímetros cúbicos a litros. Pues primero voy a pasar de centímetros cúbicos. A ver, que aquí he puesto, lo he puesto como subíndice en lugar de como superíndice. Decía, quiero que me desaparezcan los centímetros cúbicos y en su lugar mililitros para ya poderlo pasar a litros, porque después ya va a ser más fácil
los mililitros aquí abajo y litros arriba. Me explico. Quiero que se vaya esto con esto y esto con esto. ¿Podría pasar directamente de centímetros cúbicos a litros? Pues sí, si te sabes el factor de conversión, sí. Si sabes que un litro son 1000 centímetros cúbicos, pues sí. Pero eso es más raro. Lo más fácil es que sepas que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Vale, entonces, si un centímetro cúbico es un mililitro, pongo aquí uno y uno. Y después, ahora, un litro son 1000 mililitros. De esa manera, como decía, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos fuera. Mililitros con mililitros también fuera. Y me va a salir en litros. Solución. A ver, ¿dónde estás? Que no te... El amarillo, aquí. Pues va a ser igual a 250 entre 1000, eso da 0,25 litros. Pues entonces aquí arriba esto por 0,25 litros. Y el 0,082 que teníamos ya puesto abajo hay que multiplicarlo por la temperatura. La temperatura dice que son la temperatura inicial, que cuando me dan estos 250 centímetros cúbicos, tal, la presión, menos 5 grados centígrados. También habrá que ponerlo en Kelvin. Pues venga, menos 5 grados centígrados es igual a menos 5 más 273. Esto da 268 Kelvin. ¿No? 68, 2,5, sí, vale. Bien, pues ya tengo esos tres datos ya puestos en las unidades apropiadas. 268 Kelvin. Haciendo todo eso, vamos a verlo. 0,974 por 0,25 entre 0,082 y entre 268 me da 0,011 moles. Bien, ya puedo seguir con el ejercicio. Esto, demasiado grande, ocupa demasiado espacio, ahí abajo. ¿Vale? Entonces, ya tengo los moles, es decir, esa es la cantidad de sustancia que hay de esa masa gaseosa que ocupa un volumen a esa temperatura y esta presión. Entonces, ahora me puedo ir a la situación 2. En la situación 2, esto era la situación 1. En la situación 2 tendré que P sub 2 por V sub 2 igual a N por R y por T sub 2. ¿Por qué no pongo N sub 2? Pues porque no ha cambiado, porque tengo la misma cantidad de materia antes y después. ¿Qué presión ejercerá ahora esa masa gaseosa? Es la misma masa. Vale, pues entonces, presión sub 2. Es lo que me están pidiendo. P sub 2. Bueno, todavía no pongo igual. Por el volumen sub 2. Nuevo volumen. Dice que lo mantenemos constante, el volumen. Manteniendo constante el volumen. Entonces el volumen son los 250 centímetros cúbicos. 0,25 litros. Es igual a los moles, que lo he calculado, 0,011 por R, 0,082, y por la nueva temperatura, que son 27 grados centígrados. 27 grados centígrados son 273 más 27 son 300 Kelvin. Pues por 300. Entonces, P sub 2 es igual a todo eso, 0,011 por 0,082 por 300 y todo dividido entre 0,25, que será lo mismo que multiplicar por 24. Separo esto y hago la operación. 0,011 por 0,082 y por 300 y por 4. 1,09. 1,09 atmósferas. Bien, vale. El resultado es bastante similar al que da el ejercicio
Perfecto. Ese sería el método 1. El método 2, que en este caso sería el que habría que utilizar. Voy a ver si me cabe aquí. Cambio de color. Método 2. No, así no. 2. Este era el 1. Sería utilizando P sub 1 por V sub 1 partido por T sub 1 igual a P sub 2, V sub 2 partido por T sub 2. Bien, para los más duchos en estas cosas, les diría que no hace falta cambiar la presión, en este caso, utilizando esta fórmula, perdón, no sería necesario pasarlo a atmósferas, ni el volumen a litros y tal, pero si no estáis muy duchos en el asunto, porque la temperatura sí hay que pasarla siempre, 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 siempre a Kelvin. Entonces, vamos a tomar los datos que ya hemos cambiado antes. La primera presión, 740 milímetros de mercurio, son 0,974 vaya atmósferas. Por el volumen que ocupa, 0,25. La temperatura inicial, 268. Igual, a presión sub 2, es lo que me están pidiendo, por el nuevo volumen, que es 0,25, y dividido por la temperatura nueva, que son 298. Bueno, 0,25 y 0,25 se pueden ir. Factor común en los dos sitios. Y ahora, despejando la presión, esto es igual, bueno, vaya, la presión va a ser 0,974 por 298 entre 268. Esto lo he pasado arriba multiplicando y aquí he dejado tranquilamente la incógnita a despejar, la dejo en la parte de la derecha, no la toco, y es todo lo demás lo que me lo llevo al otro lado. Eso, vamos a ver lo que da. 0,974, a ver, 0,974 por 298 entre 268, 1,08 atmósferas. De nuevo, un valor bastante aproximado a lo que daba el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería todo lo que hemos visto de gases ideales. Una vez visto esto, hemos pasado directamente. Una reacción química no es ni más ni menos que una reordenación de átomos. No hay magia ninguna, no aparecen las sustancias por arte de Birli-Birloque, ni nada que se le parezca. Si yo antes tenía, por ejemplo aquí, metano, que es el CH4, y luego reaccionar con oxígeno, se obtiene CO2 y agua. Voy a ver si puedo escribir aquí arriba la reacción. Un color que resalte, en rojo. CH4 más O2 va a dar CO2 y agua. Bueno, pero hay que tener un poquito de cuidado, en el ajuste de ecuaciones. Vamos a ver. Yo aquí tenía un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Esto es una molécula de metano. Y ahora tengo el carbono unido a 2 átomos de oxígeno. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que este átomo de oxígeno, esta molécula de oxígeno se ha roto, y un átomo se ha venido por aquí y otro se ha venido por acá. Y han desplazado a los 4 átomos de hidrógeno. ¿Y ahora qué hacen esos 4 átomos de hidrógeno? Se quedan por ahí sueltos. Pero sueltos, los átomos de hidrógeno son muy reactivos. Y si tienen la oportunidad, y han pegado por allí otra molécula de oxígeno, se han pegado 2 y 2. De manera que esto se ha roto y se ha formado 2 moléculas de agua, como veis aquí.
Bueno, ha sido simplemente un reajuste de los átomos, un reajuste. Para el ajuste de reacciones, lo vemos ahora enseguida con la ecuación química. A las sustancias que intervienen en la reacción les llamamos reactivos. Y en los reactivos se rompen enlaces. Este enlace se ha roto, este enlace, este por aquí, este por aquí, este por allá. Y se forman nuevos enlaces en unas sustancias a las que llamamos de forma genérica productos. Estos son los productos de la reacción y estos son los reactivos. Ojo, la masa, la materia se conserva. Entonces, la suma de las masas de reactivos ha de ser igual a la suma de las masas de productos. Hombre, siempre y cuando no haya puesto de más. Me explico. Si yo aquí con una molécula de estas necesito 2 de oxígeno, si en lugar de 2 de oxígeno meto 16, pues se van a usar 2 y las otras 14 de oxígeno van a estar por aquí dando el tostón, las otras 16 moléculas de oxígeno sin reaccionar, pero seguirán ahí. No ha habido creación ni pérdida de materia en una reacción química. Trabajar así con dibujitos es muy bonito para la primera vez, para entender de qué va la cosa, pero para trabajar en química esto es un tostonazo. Lo que hacemos es utilizar ecuaciones químicas. Transformamos las fórmulas, o sea, las sustancias en fórmulas químicas, que son unos símbolos químicos, unas letras, que van con sus propios subíndices cada una. El subíndice indica que aquí hay 4 átomos de hidrógeno por cada uno de carbono. Y aquí esto indica que hay 2 átomos de oxígeno juntos. Esta indica que hay 2 átomos de oxígeno por cada uno de carbono. ¿Y este 2 que hay por aquí en medio? ¿Esto qué es? Bueno, pues eso se llaman coeficientes estequiométricos. Steck, vale, debería haber puesto el nombre entero, ya que es la primera vez seguramente que oís esa palabra. Estequiométrico. No sé qué pasa esta tarde, que me salen los rectángulos fatal. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues, mirad, si yo voy a hacer la reacción de CH4 con oxígeno y me da CO2 más agua, ahora voy a otro sitio, a otro donde pueda escribir tranquilamente, a ver, aquí. Venga. Si la reacción es CH4 más oxígeno y me dicen que da CO2 y agua, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Tengo un carbono y un carbono, bien, 4 hidrógenos y aquí solo hay 2. Anda. Bien, alguien podría pensar, tío, pues ponle aquí un 4 y ya está, ¿no? Pues no, señor, no, señor, vamos a ver, la molécula de agua es un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno. A 2. Y esa es la molécula de agua, no a 4. Si pongo aquí un 4, estoy mintiendo. Esto ya no es agua. Y estoy cambiando las sustancias que dan. No se puede. Vamos a ver, si os entra las ganas de modificar los subíndices en una fórmula y poner, aquí hay un 4, pues pongo aquí un 4. Mira, más vale que os deis un manotazo en la mano con la que estás escribiendo, o te arrancas el bolígrafo de la mano en el momento que te den ganas de hacer eso, porque eso es una auténtica burrada. ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues simplemente añadimos más oxígeno, más agua, más CO2, lo que sea, más cantidad, pero no cambio las fórmulas. ¿Cómo se añade cantidad? Pues vamos a ver, mira, metano, un carbono, ¿vale? Hay la misma cantidad de carbonos en los dos lados, me quedo tranquilo. Hidrógenos, aquí hay 4, ¿vale? Y aquí hay 2, pues pongo un 2 aquí delante. Ya está, un 2. De esa manera, ahora tengo 4 hidrógenos, 2 por 2, 4.
y aquí hay 4. ¿Y los oxígenos? ¿Qué pasa con ellos? Pues que aquí hay dos oxígenos, y aquí hay 2, y otros 2, hay 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que poner aquí un 2. Si pongo aquí un 2, hay que añadir más oxígeno, 2 por 2 son 4, y aquí 2 más 2, 4. Bien, pues entonces ponemos un 2 aquí delante. Esto es lo que se llama ajustar una reacción. En clase hemos hecho varios ejemplos, ajuste de reacciones. Voy a borrar con mucho cuidadico el ajuste de estos y lo vemos enseguida. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, la reacción del hierro con el oxígeno. Hierro, un metal tan bonito, que cuando está recién cortado brilla, conduce la electricidad, conduce el calor, es duro, maleable. Pues el oxígeno lo ataca y forma el óxido de hierro. Este óxido de hierro parduzco, marroncillo, anaranjado, que mancha, que es quebradizo, que no conduce la electricidad, ha cambiado por completo las propiedades del hierro. Bueno, vamos a ajustar la reacción. Déjate de rollos, Alfonso, que cuentas cada historieta, que no es normal. Aquí hay un hierro nada más, y aquí hay 2. Muy fácil, pongo aquí un 2. Sí, bueno, pero antes de poner ese 2, atención. Aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 3. Ostras, pues la forma más fácil que se me ocurre de que haya la misma cantidad es poner aquí un 2 y aquí un 3. ¿Lo veis? 3 por 2 es 6, 2 por 3, 6. Pues venga, pues voy a hacer eso. Aquí un 2 y aquí un 3. Lo que ocurre es que una vez que hago esto, ahora de hierro tengo 4. Será por hierro. Será problema. Pongo aquí un 4 y ya está. Ajustada. Comprobando. A la izquierda hay 4 átomos de hierro, a la derecha 2 por 2, 4. A la izquierda hay 6 átomos de oxígeno, 3 por 2 son 6, y a la derecha hay 2 por 3 oxígenos. Por lo tanto, hay también 6. Está ajustada. A ver, en esta primera de aquí arriba está sin terminar de ajustar. Me falta una cosa. Un carbono. 4 hidrógenos, aquí no hay 4, solo hay 2. Falta un 2. Lo hemos hecho antes el ejemplo, pero no lo he puesto aquí. Uno más. A ver, esto era donde he hecho antes el ejemplo, que ya está arriba. Uno más. Nitrógenos. Aquí hay 1 y aquí hay 2. Pongo aquí un 2. Si pongo aquí un 2, a ver qué pasa. 2. Ahora tengo 2 nitrógenos. Así no, con otro. 2 nitrógenos, 1 y 2 nitrógenos. Hidrógenos, aquí hay 2. Ostras, pues tengo que meter aquí un 2. No puedo meter un 2 aquí delante, ¿eh? Cuidado, detrás del hidrógeno. Eso no, caca, nene, eso no se toca. Se le pone un 2 aquí delante. Pero entonces si pongo ahí un 2, este 2 ya no es verdad, porque ahora tengo 2 nitrógenos y uno más, 3. Pues borro este 2 y pongo un 3. A ver qué pasa. 3 por 2 son 6. 6 oxígenos y 1, 7. Vale, pues aquí hay 2 por 3, 6 y 1, 7. Bien, perfecto. Nitrógenos, 3, 2 y 1, 3. Bien. Y los hidrógenos, aquí hay 2 y aquí hay 2 también. Ya está ajustada. Vale. Más cositas. Esta otra. CO2 con agua da ácido carbónico. Sí. El CO2 lo venden en unas botellas así grandes que las tienen en los bares, la enchufan al grifo de la cerveza, se mezcla con la cerveza y sale al mezclarse con la cerveza, la cerveza tiene bastante agua con CO2 da ácido carbónico y así la cerveza está un poquitín más ácida. Sí, el ácido carbónico le da un poquito de acidez a la cerveza. Si ese ácido carbónico se
se desprende porque va soltando CO2, pierde acidez y la cerveza se queda pansía. También le pasa a la Coca-Cola, pero me lo han contado, yo no lo he probado. A ver, venga, vamos allá, CO2, un carbono, un carbono. Bien. Oxígenos, 2 y 1, 3. Aquí hay 3. Vale, pues entonces no hace falta seguir. Porque hidrógenos, aquí hay 2 y aquí hay 2. Está ajustada entera. Esta no hay que tocarla. Eso sería en cuanto al ajuste de reacciones. Y por último, hemos visto en clase un poquito de cinética química, que se llama la velocidad de reacción. Empezamos por la teoría de las colisiones. Hablábamos antes de una reacción. ¿Cómo es posible que esta sustancia, el metano, reaccione con el oxígeno? Imagínate que tienes el metano en una botella, como la de butano, y el oxígeno fuera en el aire. ¿Reaccionan? Evidentemente no. Si el metano está metido en la botella y el oxígeno está fuera de la botella, no reaccionan. ¿Por qué? Porque no chocan unas moléculas contra otras. Para que tenga lugar una reacción, necesito que choquen las moléculas entre sí, ¿no? Para empezar a romper enlaces y formar nuevos enlaces. Entonces, para que haya una reacción, las moléculas de los reactivos tienen que chocar, pero tienen que hacerlo con suficiente energía y con la orientación adecuada. Me explico. Suficiente energía. Si esta molécula de oxígeno choca contra este átomo de carbono, así flojito, ¡ping!, pues este átomo de carbono va a pasar de ella. O sea, va a seguir unido sus electrones, unidos a sus átomos de hidrógeno, y no va a tener ningún electrón para que se vaya con átomos de oxígeno y formar enlaces con un átomo de oxígeno. El choque tiene que tener una energía mínima, ¿no? Y además una orientación adecuada. Sí. Eso lo vemos mejor en el siguiente ejemplo. Esto es una reacción en 3 pasos. Estos son los reactivos, yodo e hidrógeno por separado, que se aproximan el uno al otro, y cuando chocan se forma lo que se llama un complejo activo, complejo activado, complejo intermedio. Lo he visto escrito de muchas formas distintas. ¿Qué particularidad tiene este complejo activado o complejo activo? Pues que los enlaces que había están rompiéndose. Enlace hidrógeno-hidrógeno está rompiéndose. Enlace yodo-yodo está rompiéndose. Y simultáneamente se está formando enlace yodo-hidrógeno, yodo-hidrógeno. Si terminase por romperse estos, daría lugar a 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. He escrito la fórmula al revés. Me acabo de dar cuenta. De estar dibujándolo así, la fórmula la he escrito al revés. Y no me deja cambiarlo. Bueno, pues lo dejo así. Tampoco tiene mayor importancia en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, esto, si tuviésemos, no sé si en algún ejercicio, parece algo así, no lo recuerdo ahora mismo. Si esta es la energía, estos serían la energía que tienen los reactivos, estos de aquí, bueno, pues para pasar a los productos, que sería aquí abajo, hay que pasar por una joroba. Esta joroba es precisamente este estado intermedio. Aquí los enlaces se están rompiendo y se están formando. Esta sustancia tiene más energía que la que tenían los reactivos y bastante más que la que van a tener los productos. No tiene mayor importancia. Esto sí es importante. Factores que influyen en la velocidad de la reacción. Son
principalmente estos cuatro. La temperatura. Vamos a ver. La temperatura no es ni más ni menos que una medida de la agitación térmica de las moléculas. ¿Eh? Cuanto más agitadas estén las moléculas, cuanto más rápidamente se muevan las moléculas de un gas, por ejemplo, cuando yo meta el termómetro ahí en medio, los choques contra el termómetro van a ser mayores y el mercurio o la sustancia que hay ahí dentro va a dilatarse bastante. Y de esa manera veremos que la temperatura sube. Es decir, que si sube la velocidad, si aumenta la velocidad de las moléculas, la temperatura aumenta. O al revés, cuando la temperatura aumenta, aumenta la velocidad de las moléculas. Si aumenta la velocidad de las moléculas, habrá más choques. Claro. O sea, si yo tengo las moléculas metidas en una habitación y les doy más energía a esas moléculas, van más rápidas y el número de choques será mayor. Cada menos tiempo podrán chocar dos moléculas. Pero es que además los choques tendrán más energía. Estos dos factores hacen que la velocidad de reacción aumente. La flechita hacia arriba significa que aumenta. Esta V es la velocidad. ¿Y la concentración? Vamos a ver. Imaginad que tienen que chocar niños contra niñas en una clase. Los tengo a todos sueltos por allí y hay 5 niños y 5 niñas que están moviéndose en línea recta cada uno hasta que chocan unos con otros. Y van rebotando por allí. Si en lugar de 5 niños y 5 niñas tengo 20 niños y 20 niñas, la distancia entre niños es mucho menor en esa clase y los choques serán mayores. O sea, disminuye la distancia entre moléculas cuando aumenta la concentración y por lo tanto el número de choques aumenta. Si aumenta el número de choques, aumenta la velocidad también. Grado de división. Grado de división de los reactivos. Imaginad que esto es un trozo de reactivo o un madero que voy a quemar. Un trozo de leña bien gordo. Para que reaccione necesito que las moléculas de oxígeno choquen contra él. ¿Contra qué partes chocan? Contra la superficie. Y ahí se va a producir la llama, en la superficie de la madera. Claro, este tronco tardará en quemarse 2 horas. Pero si yo ahora cojo todo ese tronco y lo hago trocitos pequeños, lo hago serrín, y ahora le prendo fuego, el serrín va a arder rapidísimamente, porque el oxígeno puede atacar a casi todas las moléculas de madera, todas las moléculas que componen las distintas sustancias de la madera. Por lo tanto, la reacción será mucho más rápida. A mayor grado de división de los reactivos, mayor será la velocidad de reacción. Último factor, y ya para terminar la clase, catalizadores. Si tuviéramos tiempo, os hablaría de los catalizadores de los coches, pero como solemos andar un poco ajustados de tiempo, no hablo de los catalizadores de los coches. Lo que sí voy a decir es que un catalizador es una sustancia que no interviniendo en la reacción, porque no se desgasta, sus átomos no se incorporan a los productos ni forman parte de los reactivos, por lo tanto, lo que sí hace es aumentar la velocidad de reacción. Imaginad una sustancia capaz de sujetar a los átomos de hidrógeno y así los átomos de yodo chocan con más fuerza. Pues si hay una sustancia capaz de sujetar los átomos de hidrógeno, por ejemplo un trozo de platino, esto sería un catalizador para esta reacción. Cada reacción tiene sus catalizadores que pueden o aumentar la velocidad, en este caso el platino aumenta la velocidad de la reacción. Por cierto, en los coches se utiliza platino como catalizador, porque es muy similar a esta reacción. Entonces, como decía, hay catalizadores que aumentan la velocidad, se llaman catalizadores positivos, y otros catalizadores que disminuyen la velocidad de reacción, se llaman catalizadores negativos. Modifican la velocidad de la reacción sin consumirse. Bueno, pues esto ha sido todo lo que hemos visto hoy. Espero que os haya servido. Venga, hasta luego.